Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta mañana. Que el Señor le bendiga, hermanos. Muy bien. Hoy ha sido un día especial, mucho viento. Pero qué bueno verle a usted y que nada lo detiene para venir a la casa del Señor. Eso es importante para todos nosotros. Nosotros volvemos en esta mañana a tomar un tiempo para enfatizar ciertas verdades y aplicar algunas nuevas cosas que queremos expresar sobre el poder de la oración para estos días. Quiero que sepa que mi deseo de hablar de la oración es la inquietud del Espíritu Santo, que nos está inquietando a volvernos al secreto de Dios. Y es necesario volvernos al secreto de Dios, porque cuando la tierra siga siendo conmovida con fiereza por la naturaleza, cuando aumente la maldad de los hombres, aún más de lo que se está viendo, solo hay un lugar de seguridad para todos nosotros, y es el trono de Dios a través de la oración. Si no aprendemos a orar ahora en este tiempo de libertad, después va a ser muy difícil. Y antes que oremos juntos y adoremos al Señor para entrar a la palabra, quería recordar solamente una imagen profética del Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Si usted tiene la oportunidad, Ezequiel 47. El Señor está haciendo su último llamado a toda esta tierra. Dentro de las promesas que el Señor da, hay una promesa descrita a través de una imagen simbólica. Y en el capítulo 47 nosotros encontramos que del templo salían aguas, y las aguas en este caso simbolizan al Espíritu Santo de Dios, pero también simboliza el poder de la palabra. Pero en el capítulo 47, versículo 1, Ezequiel tiene una visión. Dice, versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. O sea, las aguas salían de la casa del templo. Él tiene la visión del templo, y de ese altar salen aguas. En el Nuevo Testamento el agua es símbolo de la palabra, pero también del Espíritu Santo, porque la Biblia dice claramente en Juan 7 que el Señor le dijo a sus discípulos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El río de agua viva es comparado con el fluir del Espíritu Santo. Y en esta palabra profética, Ezequiel ve que salen aguas del altar. Porque escúcheme, el poder del Espíritu Santo no lo dan los hombres, lo da Dios. Venga quien venga. Yo he visto por años, he visto gente corretear a predicadores buscando la unción, que le tiren aceite, que los tumben, que los sople, que los empujen, y todos van con el interés de recibir un poder. Y lastimosamente ellos han utilizado este anhelo de los hombres y de los creyentes para manipular, para endiosarse a sí mismo, porque cuando alguien monopoliza o controla o dice controlar el fluir del Espíritu Santo y su poder, se endiosó y está en pecado ante Dios. No importa la emoción que surja, ha pecado contra Dios, ha contristado al Espíritu Santo, porque ningún hombre puede controlar el poder del Espíritu Santo. Nosotros solo podemos orar, pero es Dios el que derrama de su poder. Pero para estos días que vivimos, ni los hombres, ni la iglesia donde estás, ni la congregación donde estás es la que te va a guardar.
te va a guardar el poder de Dios. Y ese poder viene al estar en su presencia. Por eso quiero animarte a que nos volvamos en forma muy particular y privada a nuestro secreto con Dios en el altar del Señor. Y dice el texto bíblicamente, en el versículo 3, quiero solo ver ese pensamiento. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos, me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 e hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya que un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En medio de toda esta escena tan agradable que el Señor presenta y habla de lo que Dios va a hacer cada día más y más, porque el Señor está empezando a aumentar su manifestación y su poder en aquellos que le buscan de corazón limpio. Y no estamos hablando de números, hablamos de una presencia que genera en ti y en mí una vida santa ante el Señor. Multitudes no nos preocupan. Si queremos multitud, el próximo domingo yo le traigo aquí las chicas del CAN y esto se me llena. Bueno, algunos no se acuerdan de las chicas del CAN, esa era de mi época, ¿verdad? Era un grupo merenguero de muchachas muy guapas de Dominicana. Y la gente llegaba a ver a las chicas del CAN. En mi país voltearon al revés, mi país, esas merengueras. Pues yo le traigo aquí, si usted quiere, entonces, otro grupo. Pura chica de 18 años al estilo guitarra española, ¿verdad? Muy atractivas. Y le aseguro que de aquí en adelante esta iglesia nunca estará vacía. Dios no busca multitudes. Dios busca corazones sinceros. Por eso en esta mañana el llamado es que usted tome una decisión en forma particular de acercarse a Dios en medio de todo lo que está aconteciendo. Y dice que esto va a aumentar. Eso a mí me alegra saber que el río está creciendo. Pero en medio de todo lo que está ocurriendo hay una advertencia simbólica. Y dice el versículo 11. Vaya conmigo, versículo 11. Sus pantanos y sus lagos, ¿qué dice? No se sanearán, quedarán para salinas. Dentro de todo el mover de las aguas, parte de las aguas se estancan y no se van a sanar, dice. Entonces yo quiero hacerte un llamado, porque así como este es un símbolo del correr del fluir del Espíritu Santo, aquí también hay un simbolismo del peligro de los que se quedan como observadores y no son participantes. Yo no quiero ser un observador, quiero ser un participante del último gran soplo y del mover del Espíritu Santo en este tiempo. Cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor: Señor, yo necesito, más que aprender, necesito, más que recibir un nuevo conocimiento, yo necesito comprender lo que estás haciendo para estos días. Y necesito que despiertes en mí el espíritu de oración, para que en ese fluir tú puedas derramar de tu gracia con fuerza en mi vida personal. Cierra tus ojos por un momento. Ciérralos. Adoramos a Dios un momento ante el Señor y le decimos al Señor que Él pueda soplar en nuestras vidas. Hay algo que hay que recordar en cuanto al poder del Espíritu Santo, y es que Él solo fluye en el que anhela. Si no hay deseo, si no hay anhelo, no te preocupes, Él no va a hacer nada. Pero si en ti hay hambre y sed de su presencia y te vuelves a su altar, vas a empezar a vivir una vida diferente. Cierra tus ojos y sencillamente lo decimos en oración, porque es una oración, quizás una oración cantada, pero hay que decirlo. Sopla,
Cristo, sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo, sopla, viento de Dios, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo, sopla, viento de Dios, sopla, Señor, sobre mí. Dígalo una vez más con el corazón. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Dígalo. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Dígalo a Él, dígalo a Él. Cristo, sopla, viento de Dios, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Dígalo. Cristo, sopla, viento de Dios, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias. Pedimos, Dios, en el nombre de Cristo, que tomes la mente y el corazón hoy de las personas. Si fuéramos un club social, sería muy fácil, Señor, hacer las diferentes actividades y que todos salgan satisfechos. Pero no es una reunión de un club social, es la reunión de tu iglesia, lavada con tu sangre. Somos una nación con destino de Jesús. Toma nuestras mentes y interviene. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado: de aquí hasta que ese indio termine de hablar, no me molestes. Déjame escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante la oración para estos días? Sencillamente porque Dios trabaja con el creyente a través de la comunión. No hay otro camino. Hablamos de la comunión, ese momento de quietud donde tú y yo nos encontramos con la palabra y donde tú y yo entramos a su trono a través de la oración. Las victorias del creyente y las victorias del reino de los cielos, antes que se miren afuera, se ganan en el silencio. Es interesante. Esta es una batalla que cuando usted va a la batalla ya la tiene ganada. ¿Qué le parece?
No hemos ido a pelear, pero ya hemos ganado. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque antes de salir al campo, hemos hablado con el dueño de la vida y de la muerte, que es Jesús de Nazaret. Y a través de la oración hemos aprendido y hemos entendido el poder de la oración. La oración no es un juego. Últimamente he meditado mucho en cuánto tiempo en mi vida personal como seguidor de Cristo he perdido mi tiempo a veces cuando oro. Porque la oración tiene sus virtudes, sus características, pero son características que quiebran mi yo, pisotean mi ego, pisotean nuestros intereses personales, y si yo no los pongo a un lado, no puede haber oración de poder. Y dijimos 3 cosas importantes hasta el día de hoy, que solo quiero mencionarlas. La primera de ellas es que la oración solo tiene poder y es escuchada cuando se ora conforme a la voluntad de Dios. Oramos para que se cumpla el plan de Dios. Si tu petición ante Dios es parte de su plan, bienvenido sea. Pero si es solamente tu interés particular de alcanzar algo, permítame decirle que usted perdió su tiempo. Porque Dios solo responde a la oración que cumple sus planes. Lo segundo que hay que recordar es lo que vimos en la escena de aquella viuda ante el juez injusto. Y es que la verdadera oración exige perseverancia, insistencia en lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no siempre es el tiempo de los hombres. No siempre lo es. Uno ora por cosas que piensa que tienen que ocurrir ya, y no es el tiempo de Dios para usted. Pero sin embargo estamos convencidos que es el plan de Dios. Así que cuando oramos conforme al plan de Dios, no basta con 5 minutos de oración o un día que te pongas a orar. Hay que perseverar, hay que insistir, sobre todo cuando estamos convencidos que ese es el plan de Dios. Si hay alguien en tu familia que no ha conocido a Cristo Jesús, no suelte la oración. La Biblia dice claramente que el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo tengo que insistir. No tengo que dejar de orar sencillamente porque mi familia ya vive bien, tienen carro, están de turismo, están de fiesta. Si no tienen a Cristo, de nada les sirve la fiesta y el buen vivir. Van para el infierno. Y eso hay que tenerlo bien claro. La satisfacción de todo padre y toda madre no es ver su hijo o su hija bien casada, con un hombre que tenga buen trabajo, 8 idiomas, 3 carros, 5 casas. No, y que trabaje en la Unión Europea. No. El sueño de cada padre de familia que conoce a Jesús es saber que su hijo o su hija al casarse se une a una persona que en vez de hundirla, la levanta para Cristo y van a ser siervos de Dios. Pastor, pero puedo pedir que trabaje en la Unión Europea. Sí, usted puede pedir todo, hasta que maneje aviones si quiere, que sea astronauta si usted quiere, pero que la prioridad no sea esa, sino que Cristo sea el Señor. Porque si Él pierde la salvación, de nada sirve el placer terrenal. El infierno es eterno también. La vida terrenal es pasajera. Pasajera. Y usted y yo lo sabemos, es pasajera. Lo tercero que entendimos es que el poder de la oración solo es fuerte cuando hay integridad. Por eso en el mismo libro de Lucas 1:18, del 9 en adelante, presenta la comparación tan clara entre el religioso y el publicano. Un hombre admirado al lado de un hombre aborrecido. Un hombre lleno de religión y de oraciones, y un hombre apartado de todo concepto divino. Pero cuando fueron al altar de Dios, el impío fue escuchado más que el religioso, porque el impío tuvo una virtud, es que fue íntegro. En cambio el religioso se echó flores. Usted lo leyó conmigo. Él oraba y decía: Señor, gracias porque no soy como este tipo que está aquí. Parece que era panameño, ¿verdad?
Mire este pelado, sucio, vulgar, ladrón, pícaro, mala maña, de todo. En cambio yo, Señor, voy al Centro Evangelístico Internacional. Siempre estoy al lado del pastor Egar. Diezmo y ofrendo. Ayudo a Marquito a veces a barrer también. Y de cuando en cuando me voy todo un día a la cocina, Señor. ¿Quién como yo, verdad? Decía un hombre, bonito tú. Pero Cristo dijo que ese hombre no entró al cielo. Su oración no fue escuchada. Porque él se vanagloriaba a sí mismo. Pero el impío decía, Señor, no levantaba la cabeza y decía, Señor, sé propicio a mí. Haz algo por mí porque soy malo. Eso soy, malo. Por eso estoy aquí. Tengo buenas noticias para usted. Los que estamos en la iglesia no somos mejores que los de afuera. Los que estamos adentro, sencillamente, Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero somos tan malos como los de afuera. Y si algo bueno hay en ti y en mí, es porque el Señor hizo algo con nosotros. Si Él no hubiera hecho nada, olvídate, papá, estaríamos tan perdidos como cualquiera de ellos. Pero la oración también debemos mirarla desde otra perspectiva. Y es que la oración es la clave para que Dios cumpla sus propósitos en esta tierra. Es esencial para la iglesia que nos volvamos al trono de Dios. Le hablo de una urgencia. Es como si en este momento empieza una plaga, una gran plaga, y dicen las noticias, es urgente que usted se vacune, porque si no se vacuna, se lo lleva la plaga. Y todo el mundo hace fila al día siguiente para ponerse esa vacuna, porque la gente muere y muere y no hay solución. Escuche, la oración privada del creyente, la entrega cada día a un tiempo de intercesión, se ha transformado en una prioridad y en una urgencia para todos nosotros. Y de eso depende también el fluir y la llenura del Espíritu Santo en la comunión. ¿Por qué? Hay tres cosas importantes de la oración que debemos recordar en cuanto a la obra de Dios. La primera de ellas es que de alguna manera Dios ajustó, sujetó el cumplimiento de sus planes a la oración del creyente. No de cualquiera, del creyente. Y tengo que aclarar eso muy bien, porque algunos dicen que para Dios la oración del justo vale mucho, ¿de acuerdo? Dice que la oración del justo puede mucho. Ahora, ¿quién es el justo? Solo uno que está lavado con su sangre preciosa. Ese es todo. Los que sabemos orar y los que movemos el trono de Dios somos los que somos lavados con su sangre. Si no existe el arrepentimiento verdadero, no habrá. Ahora, con las corrientes de hoy, como el ecumenismo, se está tergiversando ese valor totalmente. Yo hasta pido perdón por algunas cosas que se han dicho en este altar. Me acuerdo que uno de los predicadores que llegó aquí, yo no estaba en esa reunión, habló de los maestros de la oración. Y hablando de los maestros de oración, se le ocurrió mencionar a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo se le ocurre a usted pensar que la Madre Teresa de Calcuta fue una maestra de oración si Dios nunca escuchó su oración? ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque adoraba al Papa y Dios aborrece la idolatría. Entonces no me muestre otra cosa que no sea la verdad de Dios. Si no está arrepentido, si no vive para Dios, si sigue en la idolatría, es porque no cree en Jesús. Cree en Papa Pancho y punto. Bueno, en aquella época era Juan Pablo. Y me muestran a la Madre Teresa de Calcuta como una mujer de fe. No, escuche, fe no es hacer bien a los demás. La fe produce hacer bien a los demás, pero la fe verdadera que transforma al creyente es la fe que nos mueve al arrepentimiento y experimentar un nuevo nacimiento, y que nos permite volvernos a Dios por medio de Jesucristo.
Por eso Cristo dijo, Pablo decía a través de los Efesios capítulo 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Ahora el Papa Pancho ya la canonizó. Dice que usted puede ir a Dios a través de la Madre Teresa de Calcuta. Pero Pablo dijo a Timoteo, mire, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Ni el Papa Pancho, ni Calcuta, ni San Pedro, ni San Pablo. Solo Jesús. Eso es todo. Entonces, no hay... Este ecumenismo nos está destruyendo y está tratando de calmar las conciencias de muchos que les atormentan por no vivir correctamente. Pero la verdadera oración es de aquellos que han sido lavados con su sangre. Pero los que somos lavados con la sangre de Cristo tenemos que entender que la oración de poder es aquella que se realiza conforme a la voluntad de Dios. No es una oración cualquiera. Y hay que entrar al trono de Dios. Me acuerdo que en aquella misma ocasión este hombre dijo que si nos queremos encontrar con Dios debemos ir al bosque, salga al campo, escuche los pajarillos, porque Dios habla a través de los pajarillos y de los arbolitos y de la florcita. Hermano, digo la verdad, olvide esa bobería. Te puede meterse hasta dentro de un jardín y de ahí sales para el infierno, porque ahí no está Dios. Dios está en el corazón del creyente. Y aunque esté en medio de un infierno, el creyente cierra sus ojos, dobla su rodilla, clama con el corazón y el cielo responde. Yo no necesito estar debajo de un árbol ni escuchar pajaritos, nada. Necesito estar a solas con Dios, aunque sea encerrado en un cuarto, en un baño. Pero si estoy orando al Señor, Él me escucha. Así que usted está pensando y voy a ver arbolitos y cosas. Sí, vaya, mírelo, porque pronto eso va a desaparecer y tómele foto, tómese una foto con ellos. Pero no me diga a mí que usted va a encontrar a Dios en los arbolitos, ni en los pajaritos allí. Eso se llama, mire, esa es una corriente de la nueva era. Si usted va a internet va a encontrar mucha música de relax. Mucha música donde aparece el sonido del río, los pajaritos. Eso es la nueva era. ¿Y sabe para qué lo están creando? Es una obra satánica para que el hombre se salga de su realidad y lo introduce a un mundo de fantasías. Pero la realidad me mueve a mí a arrepentirme de mis pecados, porque sé que el Señor viene. Ni el río ni los pajaritos han detenido la masacre que hay ahora mismo en Siria, ni ha detenido la plaga del cáncer que está por todas partes, ni la muerte. Tenemos un lugar a donde ir, el trono de Dios, a través del nombre de Jesús, y oramos allí donde hay un altar, donde usted doble su rodilla, allí hay un altar para usted. Sea en su casa, en su trabajo, si se encerró en el baño, debajo de la cama, donde sea, pero que ore con el corazón. Pero la obra de Dios, quiero que sepa que se cumple en la medida que la iglesia ora por el plan de Dios. Dice Colosenses capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Perdón, del versículo del 2, 4:2 de Colosenses, lo tenemos. Dice, perseverad en qué. No lo he encontrado, yo creo, ¿verdad? Sí, porque hubo un silencio total, no encontró todavía el texto bíblico. Ok, Colosenses capítulo 4:2. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y observa lo que dice el texto: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Mire que él pedía a la iglesia que orara para que se abriera la puerta y él pudiera predicar. Esa era la voluntad de Dios. Esa era una oración conforme al plan del Señor. Y nosotros debemos orar con ese objetivo. Debemos volvernos a Él.
Hemos desarrollado últimamente algunas células de oración. No hay muchas, hay como 4 o 5. Pero ya en una de ellas el Señor ha derramado el Espíritu Santo y ha bautizado a algunos con el Espíritu Santo. Quiero que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque el hablar con Dios es parte del destino de Dios. Y en cada una de esas células hemos enviado una hoja con los propósitos y con las peticiones como iglesia, porque en ella queremos trabajar y Dios está interviniendo. La obra de Dios se ajusta a la oración del creyente. ¿Cuántos desean que el Señor se derrame en esta iglesia del Espíritu Santo? Entonces yo me imagino que esta noche no habrá ni uno de nosotros que no le diga al Señor: Señor, derrama en la iglesia del poder del Espíritu Santo y bautiza, que hablemos en lengua. Si todos nosotros nos unimos en esa oración, mire, esto no puede estar como está ahora mismo, porque hay una iglesia clamando conforme al plan del Señor y de su voluntad. Eso es todo. En segundo lugar, la obra de Dios, la oración no solo se ajusta a la oración de los creyentes, el plan de Dios, sino que en segundo lugar, la obra de Dios se cumple, solo se cumple a través de un pueblo unido. No solamente hablamos de la necesidad de orar conforme a su voluntad, sino que hablamos de una iglesia unida en esa voluntad. El mejor ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos. Vaya conmigo un momento al libro de los Hechos. Cuando la iglesia ora unida, las cosas no pueden quedar como están. Capítulo 1 del libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Por eso estamos haciendo grupos de oración en las casas, para que nos unamos. Y tenemos objetivos. Y estamos orando que el Espíritu Santo de Dios despierte en cada uno de los creyentes un deseo profundo de tomar en la semana, lo estamos haciendo los jueves, otros los lunes, una hora de oración, no más de ese tiempo. Una hora, de 7 a 8, un tiempo de intercesión por los propósitos de la iglesia. Ese día no se ora por ningún objetivo personal de nadie, sino por los planes de Dios para estos días. Y necesitamos orar por esos planes en el nombre de Jesús. Dice el texto bíblico en el capítulo 1, versículo 14 de Hechos. Todos estos, pero vamos a ver de quién habla. Versículo 13, leamos el versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban como unánimes con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estaban unánimes, pero la palabra unidad no habla de estar juntos. Unánime significa que tienen un mismo objetivo. Porque yo puedo unirme con varios aquí a orar. Y aquí vemos 8 personas orando, y de repente usted se siente a escuchar lo que ora cada uno y dice: bueno, están orando, pero uno está orando para la suegra para que no llegue, el otro está orando para que el Señor abra la puerta para irse para Tumbaco, no tiene plata para el otro está orando por la tía que se le está muriendo de cáncer. El otro está orando por puertas de trabajo. El otro está orando por la casa que quiere comprar y no tiene plata. El otro, de repente encontramos 8 personas orando cada uno por sus objetivos. Y esas 8 personas no van a mover el poder de Dios. No lo van a mover. Pero si 5 personas se reúnen aquí a orar para que nuestra juventud sea llena del Espíritu Santo, algo va a empezar a hacer el Señor. Porque están unidos. Y esta iglesia estaba unida. ¿Y por qué estaba unida? Porque para este momento Cristo ya ha resucitado. Han pasado los 40 días, pero todavía sobre todo Jerusalén había ambiente de muerte. A Cristo lo habían crucificado. Y la gente decía: ¿y dónde están los seguidores? Hay que encontrarlos y colgarlos también. Porque los odiaban. Así que dentro de las calles de Jerusalén había un ambiente de presión, había un ambiente de muerte. Y ellos se reunieron conforme al mandato de Dios y estuvieron 10 días en el aposento alto orando. ¿Y por qué oraban? Por lo que Cristo dijo: quédense ahí orando hasta que venga la promesa. ¿Cuál es la promesa?
que vendría el poder del Espíritu Santo sobre ellos y que haría morada en ellos. Estaban orando por eso. Y por eso en el capítulo 2 se desató la cosa aquí, ¿verdad? Mire, capítulo 2 dice claramente en el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánime. Y aquí sí lo dice, juntos, porque estaban en el mismo lugar. Así que estar juntos no significa que estamos en unanimidad. Podemos estar juntos y sacar pistola y nos matamos unos a otros. ¿Sí? Estaban juntos físicamente, pero unidos en una sola petición. Y dice que estaban juntos, unánime, cuando de repente, dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Hubo unidad? Hubo unidad. Hubo unidad. Necesitamos unirnos con un solo propósito: el Señor se derrame y que el Señor salve a su nación. Eso es todo. ¿Y algo más? Unir que sean derrumbadas los prejuicios organizacionales. ¿Sí? Porque hay prejuicios organizacionales todavía en Bruselas. ¿Sí? Todavía hay pastores que piensan que solo los que están en su iglesia se van para el cielo y que solo ellos sean salvos. Si usted cree eso aquí, permítame decirle que usted está en un engaño muy feo. Porque el Señor no viene a salvar al Centro Evangelístico Internacional. No, eso no está en la Biblia. El Señor viene a salvar a su iglesia. No importa dónde esté. Si están lavados con la sangre de Cristo, si se han arrepentido y están buscando a Dios, de allí Dios los va a sacar y los lleva a su presencia. Así que tenga mucho cuidado y recordemos que la iglesia del Señor para Dios no es el Centro Evangelístico Internacional. Para Dios la iglesia es todos los creyentes en Bruselas. Si Dios tiene que levantar a otro Pablo y Pablo tiene que escribirle a la iglesia en Bruselas, yo estoy convencido que no diría: a los hermanos del Centro Evangelístico Internacional, saludos de Timoteo y de Tito. No escribiría eso. ¿Sabe qué diría? ¿Sabe de qué escribiría Pablo? A la iglesia en Bruselas, saludos a todos. Porque el Señor no ve la iglesia como organización eclesiástica, la ve como un organismo vivo que es el pueblo de Dios. Y yo tengo que, para orar por el plan de Dios, quitarme esos prejuicios y recordar que puede ser que usted y yo estemos orando aquí para que Dios se derrame, y Dios puede empezarse a derramar en otra congregación, pero aún así se está cumpliendo su oración, porque Él es el Señor, punto. Él es Dios. Yo necesito tener un concepto claro de lo que es la unidad. Oramos, Dios cumple sus propósitos a través de la oración de la iglesia, pero la iglesia tiene que estar unida en oración para poder ver el cumplimiento de sus propósitos. Por eso escuchamos mucho lo que se llama cadenas de oración, donde los hermanos se unen uno a uno para orar media hora por un solo propósito. Y dice un hermano: de 6 a 7 yo voy a estar orando por ese objetivo. Y dice el hermano: yo de 7 a 8, de 7 y media a 8 yo oro por el mismo propósito. Y dice el otro: yo de 8 a 8 y media. Y se va haciendo una cadena. Eso es lo que es una cadena de oración. No es unirnos a orar por orar, no. Es orar con objetivos, con propósitos. Nuestra célula de oración que estamos creando y que está extendiendo poco a poco son reuniones de oración con peticiones específicas que hemos escrito, porque creemos que eso es lo que el Señor desea. Pero mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 4. Aquí encontramos de nuevo el poder de la oración unida. Fue que la oración en unidad, conforme al plan de Dios, desata el poder de Dios. Le digo: pastor, pero yo me puse a orar con toda la familia por Juan Palote, que tenía un tumor en la cabeza. ¿Y qué ocurrió? Ayer lo enterramos. Y entonces, pastor, ¿qué ocurrió ahí si estábamos unidos? Se le olvidó algo: la voluntad de Dios.
que si la voluntad de Dios que Juan Palota ya estuviera en su presencia. Por más que llore por un enfermo, si le llegó su hora, el Señor se lo va a llevar, porque llegó su hora. Tenga 20 años, tenga 15 o tenga 100 años, no importa. Decía aquel, hay que recordarlo, al que le toca, ¿verdad? Y hay que entender que ese es parte del plan de Dios. Y hay que recordarlo muy bien para no equivocarnos y no frustrarnos. Dice el capítulo 4. No se olvide que en este capítulo el apóstol Pedro llegó con Juan a la reunión de oración, porque a Pedro lo habían agarrado y le dieron palo por predicar a Cristo. Y él llegó, versículo 23, lo habían soltado, dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y dice el versículo 24: y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. Escucharon cómo Pedro dijo: mire, nos encerraron, mire, me han golpeado las espaldas con vara, mi espalda está ensangrentada y la de Juan también, nos han amenazado de muerte. Y cuando ellos escucharon eso, se unieron todos con un solo sentir y empezaron a orar unidos. ¿Qué pedían? Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Unidos clamaron, no para que los guardara del garrote, sino para que le diera unción para predicar. Increíble, todos tenían el mismo sentir. Cuando ellos se unieron a orar, observe el resultado del versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué ocurrió? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder de la unidad de una iglesia, ¿quién lo puede detener? No lo hemos encontrado todavía. Todavía no lo hemos descubierto. No lo hemos descubierto. Porque si lo hubiéramos descubierto, nuestros grupos de oración estarían llenos. Pero están vacíos todavía. Quiero recordarle que todos los martes estamos reunidos en oración aquí de 7 a 8. Todos los martes. Hay días que hay 15, 20, hay días que solamente hay 4, pero se sigue orando. Que todos los jueves hay reuniones de oración en algunas casas. Que todos los sábados de la mañana, desde las 7 hasta las 8 o 9, hay un tiempo de oración también aquí. Y los domingos, antes de los cultos, de 8 a 9, hay un tiempo de oración también. Lo hemos provocado sencillamente porque creemos, sí, creemos que la voluntad del Señor es que su iglesia sea llena del Espíritu Santo y que seamos llenos de su poder para hablar con denuedo su palabra. Ahora que se habla de las crisis económicas, la gente está temblando ahora por el nuevo presidente de los Estados Unidos. No se preocupe por eso. Es mejor temblar ante la presencia de Dios. Temblemos por la palabra escrita que dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Increíble, ¿eh? Que debemos sacudirnos y decir: Dios mío, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, Señor? Cuando la iglesia no conoce bien la palabra, se espanta por lo que no debemos temer. Fíjese que hace unos años atrás me llamó mucho la atención, salieron en las redes sociales una serie de personas escribiendo con temor, ¿qué está ocurriendo? Que han descubierto, porque salió esta película basada en el cuadro que pintó este señor Da Vinci sobre la Santa Cena, y ahí hablaba que había un secreto, y hasta se hizo una película de eso, y todo el mundo escribiendo por internet: miren lo que está ocurriendo. Creyentes preocupados por las profecías de este cura que fue hasta un drogadicto, fue un brujo, que profetizó en el siglo pasado o antepasado. Se dice que inclusive habló de John F. Kennedy y su muerte.
Y todo el mundo preocupado por eso, preocupado por el calendario maya. ¿Se acuerda? Que el 21 se iba a destruir la tierra y todo el mundo, pastor, espíritu. Y tenemos 10 años de estar leyendo la escritura que dice, vengo pronto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no temblamos. Pero temblamos ante necedades de los hombres. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado del conocimiento de su palabra. Y nos hemos apartado de su trono. Y no me acuerdo que el día que después del 21 me escribió una hermana y me dijo, como no se terminó la tierra, voy a tener que salir a comprar los regalos para el 24. Claro, el 21 de diciembre. Si el mundo se acababa, no había Navidad. Pero como no se terminó, dice, voy a tener que salir a comprar los regalos porque no se terminó. Increíble, Dios mío. Hace unos días vi a esa hermana que me estaba aquí acompañando. No olvido ese día. Si conocemos la palabra del Señor, pediremos por lo correcto. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Y dice aquí que la iglesia se juntó a orar unida y dijeron, ¿sabes qué, Señor? Danos la unción de Dios. Porque han apaleado, han amenazado de muerte a estos hombres tuyos. Danos la unción para salir a hacer lo mismo, predicar tu palabra. Y el lugar tembló. Tembló el lugar. Hay muchas malas noticias, cuidado, ¿eh? No tenga temor. Que todo lo que está aconteciendo sencillamente es para que se cumpla el propósito de Dios. Y se va a cumplir. Se va a cumplir. Esta semana veía el documental del desastre que está ocurriendo en las costas de Europa, sobre todo en las zonas frías. Y hablaba de los cangrejos gigantes rojos que se están multiplicando como maniáticos en todos los mares alrededor de Europa, sobre todo en la zona fría. Y donde estos cangrejos inmensos, que cuando lo levantan por las patas llegan a este tamaño, una cosa inmensa, los cangrejos rojos, y se ha desplazado por todas las costas. La historia dice que aparecieron en ciertos lugares y eran grandes y los usaban para producir mucho alimento. Así que una expedición rusa hizo mucho esfuerzo y los trasladó hacia la zona más fría, hacia el norte de Europa, buscando producir o reproducirlos para cubrir la alimentación. Y al final siempre sobrevivieron algunos de esos cangrejos hembras y los echaron al mar. Ahora se han reproducido por todas las costas. Y el problema es que ahí mostraban que donde ellos están va desapareciendo todo, porque son unos carnívoros, son destructores, concha, todo se lo van abriendo, todo, impresionante. Y ahora se está transformando en una plaga. Yo decía, ¿quién iba a decir que estos cangrejos son parte de los juicios de Dios? Se están comiendo todos los cangrejos, señores. Cualquier cosa puede acontecer, hermano, para estos días que vienen. Pero Dios va a cumplir sus propósitos. Y la iglesia debe volverse al trono de Dios y a su palabra para no sorprenderse de las cosas que veremos y escucharemos. Porque Dios va a cumplir sus propósitos a través de la oración de su iglesia. Y Dios va a cumplir sus propósitos a través de una iglesia que ore por sus propósitos, pero en unidad. Y Dios va a cumplir sus propósitos cuando el pensamiento tuyo y mío se unan al pensamiento y al corazón de Dios. Entonces ahí oramos por lo mismo. Y a veces no lo podemos comprender. Y escuchamos, pero no entendemos. Yo me acuerdo cuando mi hija era chiquitita, todavía estaba allí en la cuna. Anita estaba en la cuna y llora y llora y llora. Yo no entiendo, bueno, hasta aquí no entiendo muy bien el francés. Pero mi hija lloraba, me decía, pupé, pupé. Yo digo, pero Dios mío, ¿qué querrá esta niña, Dios santo? Le eché todo adentro, le busqué agua, le tiré la manta, de todo le coloqué a mi hija y nadie sigue llorando, pupé, pupé. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y llora, por fin llegó mi mujer. A ver qué quiere ahorita, pupé. Buscó la muñequita, la agarró, se calmó. Y decía yo, como siempre decimos, qué brutos somos, ¿verdad?
Lo que era no comprender ese idioma y esa frase. Nunca más lo olvidé, que quede claro. Dios habla y no siempre entendemos. Hay 3 razones por las cuales muchas veces no entendemos el destino de Dios. La primera y la más común, que desconocemos su palabra. Y aquí está revelado los planes de Dios. Número 2, visitamos muy poco el altar de Dios. Y Dios habla en la quietud. Y la tercera razón es que no hemos sido capaces de sentarnos y quedarnos quietos en su presencia para escuchar su voluntad. Pero no te olvides que la verdadera oración y la comunión con Dios conlleva 3 cosas inevitables en la vida suya y la vida mía. Son características de todos los hombres y mujeres que se encontraron con Dios, incluyendo a Jesús. Primero, necesita soledad. Cristo se apartó por 40 días y 40 noches en ayuno y oración en soledad en el desierto. Cuando Elías fue llamado, Elías estaba ¿dónde? En una cueva, en la soledad. Cuando Dios decide enviar al hombre que le iba a preparar el terreno, llamó un hombre llamado Juan el Bautista, que desde niño quería estar en el desierto solito. No aprendió a jugar fútbol ni canica, nada, no aprendió nada. Solito en el desierto. Y hasta se hizo un ermitaño. La gente le tenía miedo a Juan, pero Juan vivía solo en el desierto. Y en esa soledad él entendió y aprendió a hablar con Dios. La tercera característica es que el encuentro con Dios amerita de ti y en mí no solamente soledad, necesita silencio. Tenemos que dejar de escuchar a la gente. Debemos dejar de escuchar a la gente. Todos tenemos opiniones, todos. Pero llega un momento en que uno tiene que dejar de escuchar a la gente y decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú piensas de lo que me está ocurriendo? ¿Sí? ¿Qué debo de hacer? Porque hay pensamientos que estancan, que destruyen. Y traigo a mi memoria algunas cosas que ocurrieron en esta iglesia en su época, en la época en que había mucho ilegal aquí. Me acuerdo que yo conocí a esa persona que estaba siempre orando y con miedo por los papeles que no salen, y recibió una nota de la comuna que se presentara. Y llegó siempre, pero hay un sabio, ¿verdad? No te presentes, ¿ah? Porque el que va con ese papel a la comuna, lo agarra la policía y lo enchuruca en un avión y se lo llevan. Oiga, y se estaba terminando el tiempo, ¿ah? Se estaba terminando el tiempo. Y escuche, y no fue. El que estaba al lado dijo, ¿qué? Si me van a empaquetar, que me empaqueten, pero yo voy. Y fue. Y regresó de allá con la carta. Porque dejó de escuchar a los sabios que le rodeaban. Es así. Deja de escuchar a la gente y vaya a Dios y dobla sus rodillas y busca a Dios con el corazón, porque hoy Dios habla todavía por su palabra, por su espíritu, pero habla en el silencio. Apague la radio, apague la música, apague a Adrián Romero y a Marcos Huilla, apague toda esa viejera. Que Dios no necesita escuchar a nadie para hablarte. Dios quiere que todo el mundo se calle cuando Él quiere hablar contigo. Él quiere que la gente guarde silencio. Eso es todo. Y en tercer lugar, la verdadera oración, además de soledad, de silencio, necesita tiempo. Mucho tiempo. Tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita un hombre para aprender correctamente el piano? Leía la historia del señor Richard Clayderman, uno de los hombres más famosos en el piano. Tiene muchos CD grabados con la música clásica. Es todo un maestro en el arte del piano y de la música clásica contemporánea. Y decía la entrevista de este señor Richard Clayderman que él se levantaba todos los días como si fuera a trabajar. Escuche, como si fuera a trabajar, y pasaba 8 horas del día tocando el piano y practicando todas las canciones y los temas. 8 horas diarias.
Eso significa que cuando él iba a tocar, él tenía dominado perfectamente las notas y todo lo que quería, porque pasaba 8 horas diarias frente a su piano, tocando y practicando, no se aburría. Ese es algo, el piano es un instrumento terrenal. Dios es eterno. Dios es espiritual. Nosotros somos carnales. Y despegarnos de la carnalidad para cultivar mi espíritu y que se contacte con el reino de los cielos es un trabajo que amerita tiempo. Y Dios lo quiere hacer con usted y conmigo. Pero necesitamos esforzarnos cada día y estar en su presencia. Tome tiempo. Porque la soledad, el silencio y el tiempo son esenciales en lo que Dios quiere hacer para estos días. Y lastimosamente es la época en que más entretenimiento tenemos, ¿verdad? Más entretenimiento. Yo me acuerdo que uno siempre salía y llevaba un librito. Cuando uno viajaba lejos, ¿se acuerda? Llevaba un librito porque, bueno, íbamos en un bus 3 horas y ¿qué hacemos? Y como esta gente de aquí no le gusta hablar, yo ahí en el tren a Holanda y delante de mí iba un belga, o no sé si era flamón, y ni me miraba. Nada. Al mediodía sacó su pan blanco con queso, listo, y siguió leyendo. Oiga, pero ni siquiera ¿qué tal amigo? ¿Qué tal indio? Nada. Qué horrible. En mi país yo me monto ahí en el bus, no conozco a nadie, y cuando termino, mire, he hablado con todos los que van en el bus. Con todos charlamos, echamos cuentos del último gol que le metió Madrid, no sé a quién, del policía que se cayó, de la abuela que está en el hospital. Ahí uno sabe de todo. Aquí no. Un silencio total con la gente. Es que uno lleva ahí su librito, ¿verdad? Para leer. Pero hoy no. Usted ve todo el mundo así. Pero cuando usted lo mira bien, y al ratito dice, haciendo a todo el mundo, parecemos momia todo el día así. Iglesia del Señor, aprovecha todo tiempo que el Dios te da, porque el Señor está a las puertas. Yo no sé cuánto tiempo más tenemos para congregarnos, no sé qué tiempo más tendremos para sentarnos a estudiar la palabra en este local, pero escúchame, mientras haya tiempo, aprovéchalo al máximo, porque Cristo viene pronto. Volvámonos a la oración, volvámonos a la comunión con Dios, porque 3 cosas necesita Dios a través de la oración. 1, que a través de ella se cumpla su voluntad. 2, que el hombre pueda orar en unidad por los propósitos de Dios. Y número 3, que el hombre se una a la voluntad de Dios, a su sentir, para que no nos equivoquemos. Y eso amerita de usted y de mí la soledad, el silencio y el tiempo, porque Él es eterno y Él es perfecto. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Llegó la hora de Dios. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu dificultad? ¿No será que la dificultad de tu vida es sencillamente el llamado de Dios para que te acerques a su trono? ¿No será que el obstáculo que no puedes quitar es el llamado de Dios para Dios mostrarte que es más poderoso que tu problema y prepararte para lo que se avecina? Volvámonos a Dios hoy que hay tiempo. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que nos permites. Sí, gracias. Gracias porque nos permites a través de tu palabra encontrar una respuesta a lo que tú nos enseñas. Gracias. Y hoy nos hemos unido para estudiar tu palabra, y esa palabra es clara y edificante y nos muestra lo que debemos hacer. En tu nombre, oh Jesús, gracias. Gracias.